proclaman ya el tercer templo construirá y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mal bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá, todo el mundo adorará a la vez y el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula La gran señal de la mujer con dolores de parto. Está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 al 6. Fue grabado en vivo el 13 de octubre del año 1996 en el Auditorium Cristo Viene de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Dios los bendiga mucho. Desde este auditorio, Cristo Viene, aquí ubicado en la calle Luis Caster Quiroga, esquina Belsu. Podemos también reunirnos con ustedes para poder alimentarnos juntos de la palabra de Dios, de la palabra del Dios Todopoderoso. Todos los que están en sintonía en este momento, ruego que abran sus Biblias, al igual que todos ustedes que están reunidos en este auditorio, para poder juntos aprender y compartir la palabra del Dios eterno, la palabra del Dios de Israel. Yo les ruego que abran sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al verso 6. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al verso 6. La palabra del Señor dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí donde estás, inclusive tú, en tu hogar, en el lugar donde nos sintonizas, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ora conmigo. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Dios mío, por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra, de poder aprender tu palabra y conocer más de ti, Señor, más de todo el cumplimiento profético que vivimos en este tiempo y que nos anuncia el arrebatamiento de tu iglesia. Señor amado, quiero darte gracias, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, poderoso Salvador, porque eres bueno. Hazme conocer tu palabra. Señor, hazme conocer tu palabra. Ayúdame, Dios. Ora al Señor con tus propias palabras, con tus propios labios. Habla al Señor con tus propias palabras. Habla con el Señor con tus propias palabras. Habla al Dios eterno con tus propias palabras. En el nombre de Jesús. Alaba al Señor con tus labios. Ora conmigo, amado Señor. Tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual en la que opera el enemigo. En este lugar y en todo lugar donde nos sintonizan, los atamos ahora. Los echamos fuera de Cochabamba, fuera de Bolivia, en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo y de la tierra, alabo tu nombre, alabamos tu nombre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios de Israel. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Dios de Israel que nos permite entrar a sus hogares a través de la televisión y poder juntos aprender y compartir la palabra del Dios eterno, la palabra del Dios de Israel. La gran señal de la mujer con los dolores de parto. Y es justamente lo que vamos a compartir ahora, tal cual como nos manifiesta Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 6. Es importante que todos ustedes puedan prestar atención, puedan prestar plena atención a la palabra de Dios y puedan tener, si es posible, una hoja de papel con un lápiz para poder anotar las citas bíblicas que van a ser de bendición para sus vidas, y esto les permite en sus hogares volver a recordar y estudiar en forma clara la palabra de Dios, la palabra del Dios eterno, la palabra del Dios de Israel. Aquí en la escritura, en Apocalipsis 12, verso 1, nos dice que apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. Y es de lo que estamos hablando ahora. No es una señal sencillamente, es una gran señal. La gran señal de la mujer con los dolores de parto. Apareció en el cielo
en el reino espiritual una gran señal. Y como aparece en el cielo, aparece en el reino celestial, en el reino espiritual, solamente puede ser discernida por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos que han recibido a Jesucristo, por aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Esta señal solamente puede ser entendida por el cuerpo de Jesucristo, por la iglesia del Señor, por aquellos que son creyentes y han entregado sus vidas a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esta gran señal? Aquí en la Escritura nos dice claramente que había una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está vestida del sol? ¿Qué significa que esté vestida del sol? ¿Qué significa que la luna esté debajo de sus pies? ¿Qué significa la corona de 2 estrellas? Esto, la misma palabra de Dios nos da el entendimiento. Por ello yo les ruego que abran sus Biblias en Génesis 37. En Génesis 37 nos habla de uno de los hijos de Jacob, José, que tuvo un sueño. Y vemos claramente la interpretación clara del sueño. Vamos a poder ver quién era el sol, quién era la luna y quiénes son las estrellas. Y es lo que dice la Escritura. En Génesis 37, verso 9 y verso 10. Dice que José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahí le da la interpretación. El sol significaba en el sueño Jacob. La luna significaba en el sueño la madre de José. Y las estrellas representaban a los hermanos de José. Es necesario ver este detalle. Es necesario ver quiénes eran los hermanos de José. Y aquí en Génesis capítulo 35, verso 22, nos dice que fueron 12. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y el verso 23 hasta el verso 26 nos da la lista de las 12 estrellas. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. O sea que la madre de José es Raquel. Y vamos a ver en detalle qué relación tiene Raquel con la mujer vestida de sol y que tiene la luna debajo de sus pies. Raquel es la madre de José. El verso 25 y 26 añade: los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí; y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. De este modo la Escritura nos enseña, de este modo la palabra de Dios nos enseña que las 12 estrellas de la corona de la mujer son las 12 tribus de Israel. Amén. Pero también la Escritura nos dice que la mujer está vestida del sol.
Y hemos visto que el sol representa a Jacob. La mujer está vestida de Jacob. La mujer está vestida de las promesas dadas a Jacob. Esta mujer es el pueblo de Israel. Esta mujer está vestida con las promesas que Dios dio a Jacob en Betel. La escritura en Génesis, capítulo 28, verso 13 al verso 15, nos habla de las promesas dadas a Israel por medio de Jacob, al pueblo de Israel por medio de Jacob. Y aquí Yahvé estaba en lo alto de la escalera, cuyo extremo tocaba el cielo, el cual dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es justamente lo que el Señor está manifestando con esta gran señal en el cielo. La mujer vestida del sol es el pueblo de Israel, que tiene por Dios al Dios soy el que soy, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y está vestida del sol por las promesas que el Señor tiene para con el pueblo de Israel. La tierra de Israel es la tierra que Dios ha dado a Jacob y a su descendencia. La mujer es la descendencia de Jacob. Y por ello le dice: y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel ha estado dispersado por todas las naciones del mundo. Después de haber rechazado al Mesías, ellos fueron dispersados, como se conoce como la diáspora judía. Pero de pronto, en 1948, ellos se constituyeron nuevamente en nación. Y de esta forma, ante la vista atónita de muchos, un pueblo que estaba olvidado, una nación que no se creía nunca que iba a salir a luz, esta nación se constituyó como tal en 1948. Y ahí se establecieron en la tierra que Dios prometió a Jacob. Y como dijo en forma clara, se la iba a dar a él y a su descendencia. Amén. Por eso dice: la mujer vestida del sol, la mujer vestida de las promesas de Dios que Dios dio a Jacob. Y de este modo se cumplía la profecía que está en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Verso 8 y 9. Dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y esta es la nación de Israel, que se constituyó como tal en nación en 1948 ante la determinación de las Naciones Unidas, al ver todo el holocausto judío que se hizo bajo el gobierno, bajo el imperio nazi. Ahí estaba la nación de Israel. La mujer ya es la gran señal para estos días finales. La mujer vestida del sol. Y Dios le dijo a Jacob:
Y esta vestimenta del pueblo de Israel será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Y Jesús era judío, es judío. Amén. Y esa salvación viene de los judíos. Esa simiente por la cual nosotros, aquí en el extremo del mundo, hemos recibido bendición. Las familias de los creyentes, las familias de los cristianos que hemos recibido bendición a través de la vestidura de Jacob en la mujer, a través de las promesas que Dios dio al pueblo de Israel a través de Jacob. Amén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Nosotros estamos al occidente de Israel, y ahí está la descendencia. Amén. El cumplimiento claro, como dice la Escritura. Y el verso 15 de Génesis capítulo 28. La mujer está vestida de estas promesas. El pueblo de Israel está vestido de las promesas de Dios. Hoy en día, cuando dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Le dice Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, habiendo estado errante por todas las naciones, Dios lo guardó. Podía haberse perdido como tantos otros pueblos, tantas otras naciones, sumergidos entre las naciones y dispersados, así al cabo desaparecidos. Tantos desaparecieron. Pero el pueblo de Israel pudo guardar su identidad. Amén. He ahí la mujer vestida del sol, vestida de Jacob. Pudo guardar su identificación como pueblo de Dios, como pueblo judío. Dios estuvo con él. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Pero estaban ahí dispersados por todas las naciones. Tenían que volver a su tierra. Tenían que volver a la tierra de Israel. Y es lo que Dios prometió a Jacob, a la descendencia de Jacob, al pueblo de Israel. Le dijo claramente en el verso 15: y volveré. Escúchalo bien. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. El propósito de Dios ha sido justamente, de volver al pueblo judío a su tierra, a su propia tierra, para que se cumpla todo lo que Él ha prometido. Que su descendencia sea como el polvo de la tierra. Amén. Esta es palabra del Señor. Y si nosotros ahora vemos que el pueblo de Israel ha vuelto a su propia tierra, Dios ha vuelto a traer al pueblo judío a su propia tierra, es porque está cumpliéndose la gran señal en el cielo. La mujer está vestida del sol. La mujer está vestida de Jacob. La mujer está vestida de las promesas que Dios dio a Jacob y a su descendencia. Amén. Esa es la realidad. Esa es la gran señal en las regiones celestes que nosotros podemos entender en forma clara, que podemos discernir en forma clara y específica, porque está claramente determinada en la palabra de Dios, en la palabra del Dios de Israel. Pero hay otro detalle. La mujer está parada sobre la luna. La luna está debajo de sus pies. Y la luna hemos visto que representa a la madre de José. Y la madre de José se llamaba Raquel.
y Raquel. Lo que es Raquel en el pueblo de Israel significa desconsuelo, significa llanto, significa lloro amargo, significa el sufrimiento del pueblo judío, que está parado sobre sufrimiento, está parado sobre lamento, está parado sobre desconsuelo, está parado sobre llanto y lloro amargo. Eso es lo que representa Raquel. Y de esto nos habla el profeta Jeremías, el profeta llorón, en el capítulo 31, en el verso 15. Jeremías 31, verso 15 nos dice: así ha dicho el yo soy el que soy, así ha dicho Yahvé, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La historia del pueblo de Israel es sufrimiento, es lamento, es lloro y llanto amargo. Y eso es lo que ha sustentado, lo que sustenta al pueblo de Israel, o todavía lo que tiene que sufrir en los días de la gran tribulación, cuando el anticristo tenga el poder de todo el planeta, de todo el mundo. El tiempo de angustia de Jacob, días terribles, días horrendos en que el pueblo judío ha de sufrir mucho más que lo que sufrió en los campos de concentración nazis. Los campos de concentración, los cautiverios, los campos de cautiverio de los nazis van a ser un cuento de niños en relación a los campos de concentración que ha de tener el anticristo para los judíos y para los cristianos que se queden en la gran tribulación. Va a ser algo terrible. Así ha dicho Yahvé. Voz fue oída en Ramá. Ramá significa alturas y es la voz que se ha dejado oír en las alturas. Un llanto del pueblo de Israel, lloro amargo del pueblo de Israel, que está parado sobre Raquel que lamenta por sus hijos. ¿Cuántos niños perecieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas veces hemos visto documentales de niños pequeñitos llevados a los hornos crematorios con sus madres, siendo asesinados primero en las cámaras de gases? Vemos todo esto. Aquellas vidas que tuvimos oportunidad de visitar Israel en el Museo del Yad Vashem, el Museo del Holocausto, podemos ver fotografías de las horrendas cosas que sufrieron, de las horrendas cosas que han sufrido. Y podemos irnos más atrás, a todo ese dolor y sufrimiento que sufrieron bajo la Inquisición romana, cuando fueron perseguidos y quemados y atormentados. He ahí el pueblo de Israel que está parado sobre llanto, está parado sobre lloro amargo, está parado sobre el lamento. Por eso está escrito en la Biblia todo un libro acerca de los lamentos y se llama Las Lamentaciones. Las Lamentaciones. Ahí está el desconsuelo. Raquel que no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto tuvo un cumplimiento en los días de Herodes, cuando nació Jesús, que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Murieron muchos niños, pero ahí no terminó todo. Continuó en Masada y continuó en tantas otras masacres en estos casi 2000 años. Y sabemos que aún todavía a la mujer vestida del sol, que está parada sobre la luna, que tiene la luna debajo de sus pies, le sobra lamento. Le falta todavía mucho por lamentarse, por llorar y sufrir, como dicen las Escrituras. Y ahí la realidad. Es el pueblo de Israel que ahora ha renacido. Es el pueblo de Israel que ahora está volviendo de todas las naciones donde fueron dispersados. Jeremías capítulo 23
versos 7 y 8, nos habla de la mujer vestida del sol. Nos habla de la mujer del pueblo de Israel, de Sión, que está vestido con las promesas que Dios dio a Jacob y a su descendencia. Jeremías 23, versos 7 y 8 dice: por tanto, he aquí que vienen días, son estos días que vivimos, dice Yahvé, en que no dirán más: vive Yahvé, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino dirán: vive Yahvé, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Dios prometió a Jacob y le dijo a Jacob y a su descendencia: y volveré a traerte a esta tierra para que se cumpla todo lo que te he dicho. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Los judíos están retornando del norte. Exactamente al norte de Jerusalén se encuentra Moscú, en el mismo uso horario, al norte. Y de ahí, de Rusia, están volviendo desde la perestroika de Gorbachev. Están volviendo los judíos a Israel. Es más, cristianos finlandeses, cristianos suecos, cristianos de todas esas naciones de Europa cerca a Rusia están ayudando a los judíos para que regresen a la tierra de Israel. Y de ese modo está cumpliéndose la promesa que Dios dio a Jacob y a su descendencia. La mujer está vestida de sol. Amén. La mujer está vestida de sol. Están retornando de Bolivia. Hay muchos judíos bolivianos en Israel que han retornado a Eretz Israel. Del mismo modo, están retornando de la Argentina. Están retornando de Estados Unidos. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y el Señor dice: habitarán en su tierra. Amén. Es la promesa que Dios dio a Jacob. La mujer está vestida del sol. Pero también aquí en la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas hemos visto que son las 12 tribus de Israel. Pero la corona representa un reino. Ha de haber tanto juicio y tanta catástrofe en la tierra después del arrebatamiento. Las democracias van a desaparecer. Y los presidentes de las confederaciones político-económicas que hoy en día se están formando se van a constituir en reyes y van a tener un solo propósito: entregar su poder y autoridad del mundo a la bestia, al anticristo, para que tenga autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. De esto vamos a hablar con detalle más adelante. Aquí en la Escritura nos dice en Apocalipsis 12, verso 2, que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer es el pueblo de Israel. Esta mujer es Sión. Y de eso nos habla Miqueas. Miqueas capítulo 4, el verso 10. Que habla a Sión, al pueblo de Israel, y le dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Yahvé de la mano de tus enemigos. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Esta mujer, repito, es el pueblo de Israel. Amén.
que se ha constituido en nación ahora. Hace poco tiempo, en 1948. Poco tiempo en relación a lo que es todo el campo profético. Y lo que debemos saber es que esta mujer está con dolores de parto. Amén. Está encinta y está con dolores de parto. Si hemos llamado este tema que vamos a compartir justamente en este culto como la gran señal de la mujer con dolores de parto, es porque los dolores de parto son importantes. Vemos nosotros la manifestación de los dolores de parto de la mujer, del pueblo de Israel. Israel, el reloj de Dios. Israel, el pueblo de Dios, que está constituido en nación, y los judíos están regresando a su tierra. ¿Cuáles son los dolores de parto? ¿En qué parte de la Biblia nos habla del principio de los dolores de parto, de la continuación de los dolores de parto y del fin de los dolores de parto? ¿Quién nos habla de los dolores de parto? Jesús nos habló de los dolores de parto. Es la gran señal de los dolores de parto, porque involucra muchas señales. Muchas. Es la gran señal de la mujer con los dolores de parto. Y por eso vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3. En adelante. Verso 3 al 14. Mateo 24, verso 3 al verso 14. Dice la escritura: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí esa palabra, siglo. En aquellas personas que manejan diccionarios, como yo no sé griego, pero manejo diccionarios, manejo alguna otra bibliografía en cuanto a palabras del griego que nos puedan dar una mayor comprensión de la escritura. El Nuevo Testamento interlineal griego-español emplea la palabra aion, que significa edad, que significa siglo, pero en relación a una edad, a un periodo de tiempo. Y eso es justamente lo que le preguntaron los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Nosotros, a través de la predicación de la gran señal de la mujer con dolores de parto, no estamos de ninguna manera anunciando el fin del mundo. De ninguna forma se distorsionen las cosas. Estamos hablando del fin de esta edad. Amén. Porque después del fin de esta edad viene 1000 años, como dice la Biblia, 1000 años de reino de Jesucristo desde Jerusalén por sobre toda la tierra. Pero esta edad ha de terminar con juicio. Y estamos predicando los juicios que sobrevienen sobre la humanidad, que van a dar punto final a esta edad. El fin de esta edad. Jesús le respondió a sus discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español dice: y todo esto será principio de dolores de parto. Amén. Los dolores de parto tienen un principio. Y Jesús dijo: todo esto será principio de dolores de parto. Y la mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Todo esto será principio de dolores.
¿qué es todo esto? En el verso 8 dice, todo esto ya se relaciona a todo lo que Jesús dice desde el verso 4 hasta el verso 7. ¿De qué modo se manifiestan los dolores de parto? Mirad bien, que nadie os engañe. Está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción el misterio de engaño. Engaño en aquellas personas que tienen pecado en sus vidas, que tienen pecado en su corazón. El Señor dice claramente, mirad, abrid tus ojos para que nadie te engañe. Sabemos que el misterio de la iniquidad está en acción y está preparando el camino del anticristo. Está preparando el camino del anticristo, la confusión que se tiene que dar para preparar al mundo para adorar al anticristo como si fuera Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día han aparecido muchos falsos cristos. Uno en Estados Unidos hace poco tiempo, en Waco, Texas, ¿verdad? Encontramos a Sun Myung Moon de la secta Moon. Encontramos a Moisés David de la secta de los niños de Dios. Y encontramos a muchos otros que se hacen llamar el Cristo. También encontramos aquí en Bolivia uno denominado el Gran Julio, que se hace llamar también el Cristo. Simplemente es el cumplimiento. Jesús dijo, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Y al ver nosotros esto en el mundo, inclusive en Bolivia, son dolores de parto. Amén. Falsos cristos son manifestación clara de la mujer con los dolores de parto. ¿Quién es la mujer? El pueblo judío. Los dolores de parto a través de falsos cristos. Y engañan a muchos. El engaño son dolores de parto. Aquellos que se dejan engañar son aquellos que están en pecado, en desobediencia delante de Dios. Efesios capítulo 5, verso 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que están en pecado, aquellos que están con la conciencia cauterizada, son fáciles de ser engañados, son fáciles de ser embaucados, son fáciles de ser engañados. Y por eso hay muchos creyentes que abandonan la fe, que abandonan la palabra de Dios, la palabra real tal cual está escrita. Por eso nos dice la Escritura en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos y por tener la conciencia cauterizada. Cuando uno lleva una hipocresía en su vida cristiana, cuando uno es mentiroso en su vida espiritual cristiana, cuando uno está con la conciencia cauterizada, es presa fácil de los espíritus engañadores y de las doctrinas de demonios. Amén. Y si vemos ahora muchos que han apostatado de la fe, simplemente fueron engañados. Y porque fueron engañados, he ahí la manifestación de los dolores de parto. Amén. Dolores de parto es engaño. Dolores de parto es, ¿qué es? Falsos cristos. Amén. Y seguimos. La palabra nos habla en forma clara. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 al 12. Y dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, el anticristo.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que se complacen en la injusticia reciben todo engaño de iniquidad. Aquellos que no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos son engañados. Amén. Está en acción ya el misterio de la iniquidad, que es contrario al misterio de la piedad. El misterio de la piedad, conforme está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es totalmente lo contrario al misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad está totalmente relacionado con Jesús y su cuerpo, que es la iglesia. El misterio de la iniquidad está relacionado con el anticristo y con todos aquellos que lo van a adorar como si fuera Dios, cuando sea gobernante del mundo, cuando reciba autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y el proceso de globalización que está viviendo el planeta ahora está preparando el camino en el cual el anticristo ha de recibir la autoridad del mundo, del planeta. Esta es palabra del Señor. 1 Timoteo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero hermano, dice misterio. Sí, pero la Escritura dice que los misterios del reino de los cielos han sido revelados a los que son como niños a su iglesia. Amén. No hay nada oculto. Todo ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios ahora. Nosotros cuando leemos en la Escritura misterio, como creyentes, ya es una verdad revelada. Primera de Corintios 15, 51 nos dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Tiene algo de oculto esto? Para el mundo, sí. Para aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo, sí. Está algo secreto, algo oscuro, algo vedado. Pero para aquellos que han conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús, es una realidad. Primera de Corintios 15, 51 en adelante, nos habla de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. Amén. Del mismo modo, acá en 1 Timoteo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La revelación clara de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús fue manifestado en carne. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, participa de carne y sangre. Manifestado en carne. Justificado en el Espíritu Santo. Jesús fue justificado en el Espíritu Santo. La iglesia, que es el cuerpo de Jesús, que es parte de Él mismo, también es justificada en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Visto de los ángeles. Jesús fue visto de los ángeles. La iglesia está rodeada de millones de ángeles, porque tiene acceso a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, como nos dice Hebreos 12, versos 22, 23 y 24. Amén. ¿Qué más dice? Predicado a los gentiles. Jesús predicó a los gentiles. Jesús fue predicado a los gentiles. Jesús sigue siendo predicado a los gentiles a través del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Amén. ¿Qué más? Creído en el mundo. Jesús fue creído en el mundo. Y del mismo modo, por la palabra predicada de la iglesia, también el mundo conoce que Jesús vive en el cuerpo de Cristo, que está formado por todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, que es la iglesia. Amén. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así como Jesús en el monte de los olivos fue arrebatado, también el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, ha de ser recibida arriba en gloria, con un cuerpo glorificado. Amén. Esta es la palabra. Pero ¿qué es lo contrario? La iniquidad, la impiedad, que ha de dar manifestación al anticristo.
Así como Jesús fue manifestado en carne, el anticristo, lo que es la bestia misma que está allí prisionera en el abismo, en el centro de la tierra, en las partes superiores de la tierra, se va a manifestar en carne. Ha de ser asesinado, ha de ser degollado hasta la muerte con una espada corta. Y estando muerto, todos van a estar viendo por televisión vía satélite la bestia que sube del abismo, se mete en el cuerpo de él y aparentemente le da vida. Y toda la tierra se maravilla. Todos van a creer que ha resucitado, así como Jesús resucitó. Va a haber un hombre lleno de un demonio terrible que también viene del abismo, de la profundidad de la tierra, de otra bestia, la segunda bestia que nos habla Apocalipsis 13. Ese es el falso profeta, el que ha de estar liderizando a todas las religiones del mundo, que para aquel tiempo van a estar unidas en una sola religión, en una sola superiglesia. Y hoy en día, a través del Consejo Mundial de Iglesias y a través del ecumenismo enseñado por el Vaticano, se está preparando la aglutinación de todas las creencias y religiones del mundo en una sola. Y de ahí ha de salir un líder, la segunda bestia que le llama el Apocalipsis, el falso profeta. Y este ha de justificar al anticristo como si fuera Dios y ha de cumplir la misma labor que hace ahora el único representante de Dios en la tierra aquí. En este tiempo, el Espíritu Santo. Amén. Así como Jesús fue justificado en el Espíritu del anticristo, la bestia ha de ser justificada por el falso profeta. Así como Jesús fue visto de los ángeles, el anticristo va a estar rodeado de ángeles caídos. Satanás, el dragón, y todos sus ángeles van a ser arrojados del cielo a la tierra. Van a tener toda su potestad de actuar sobre la tierra. Ya no va a haber más lugar para ellos en el cielo, en las regiones celestes donde ahora se mueven, conforme está escrito en Efesios 6, verso 12, que habitan en las regiones celestes. Predicado a los gentiles, así como Jesús fue predicado a los gentiles, también del mismo modo, el anticristo debe ser predicado a los moradores del mundo, a todos aquellos cuyos nombres no hayan estado inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y van a adorar a la bestia, al anticristo, como si fuera Dios. Van a adorar la imagen de la bestia que ha de aparecer por televisión, en alta definición, vía satélite. La van a adorar y se van a postrar ante ella. El mundo ha de creer en la bestia, ha de creer en el anticristo. Y todos le van a entregar la autoridad del mundo. Ha de recibir autoridad, como decíamos, sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Las alianzas humanas, el proceso de integración política, económica y religiosa que viven las naciones y las religiones del mundo, sencillamente están preparando la entrega del poder mundial al anticristo. Creído en el mundo, Jesús fue recibido arriba en gloria. Y de esto es lo contrario. Ha de ser recibido abajo, en muerte espiritual, en el lago que arde con fuego y azufre. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago que arde con fuego y azufre cuando Jesús venga en la batalla final en las regiones terrenales. No en las regiones celestes, en las regiones terrenales, en la batalla de Armagedón, en que ha de apresar al falso profeta y al anticristo y los ha de arrojar vivos al lago que arde con fuego y azufre, y Satanás ha de ser apresado y ha de estar en el abismo, en la profundidad de la tierra, 1000 años, y luego de 1000 años ha de ser soltado para engañar. Y sabemos que solamente pueden ser engañados aquellos que están con conciencia cauterizada y con el corazón lleno de pecado. Amén. Aquella persona que tiene limpias conciencia y su corazón limpio de pecado, justificando toda obra de la carne que hay en su corazón, no ha de ser engañada. Amén. Por eso Satanás se opera, para determinar la falta, para poder identificar a los desobedientes, para que los desobedientes no tengan ya nada que decir. Pero me engañaron, con tus propias palabras eres juzgada, porque solamente son engañados aquellos que viven en pecado, aquellos que son de desobediencia, son hijos de desobediencia, y contra los cuales viene la ira de Dios. Amén. Es palabra del Señor. Estos son los dolores de parto.
Está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso debemos recordar lo que dice la palabra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al verso 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es justamente la acción del misterio de la iniquidad. Amén. Primeramente está operando espiritualmente, pero luego se ha de manifestar en forma corpórea y física, gobernando el planeta entero, gobernando el mundo. Se ha de servir de todos los organismos mundiales, dependientes ahora de las Naciones Unidas. El comercio a través de la Organización Mundial del Comercio. Ha de gobernar la salud de pueblos, tribus, naciones y lenguas a través de la Organización Mundial de la Salud. El trabajo de pueblos, tribus, naciones y lenguas a través de la Organización Internacional del Trabajo. Y así sucesivamente. Ha de usurpar todo aquello que la humanidad está haciendo y sin darse cuenta está preparando el camino del gobierno mundial del anticristo. También la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Dolores de parto, engaño, espíritu del anticristo. Muchos anticristos manifestados. Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. En una y otra nación aparecen: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. No hay otro Cristo. El único es aquel que murió en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret, Señor. Es el único que murió por nuestros pecados. Es el único que vino en carne y crucificó la carne para vencer por medio de la carne muerta, carne crucificada, aquel que tenía el imperio de la muerte sobre la carne del hombre. Amén. Es necesario comprender esta realidad. El Dios eterno nos habla de los dolores de parto. Volvemos a Mateo 24, el que nos habla de los otros dolores de parto. Nos habla de los otros dolores. El verso 6 y 7 nos habla de guerras y rumores de guerras. Vemos ahora guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras que están incrementados. Y el Señor dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de los dolores de parto. Amén. Aún no es el fin, dijo el verso 6. Dijo Jesús en el verso 6. No es el fin de los dolores de parto, es el principio de los dolores de parto. El fin de los dolores de parto se caracteriza por otras cosas que vamos a leer en la misma palabra de Dios. Y es algo que estamos viviendo ahora. Pero continuemos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es lo que vivimos ahora. Se levanta nación contra nación, reino contra reino. Son dolores de parto de la mujer. Pestes. Jesús habló de pestes. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué son las pestes? Sida, cólera, que se incrementan en el mundo, ¿verdad? ¿Qué más? Hambre. Hambre en Bolivia, hambre en México, hambre en Etiopía, hambre en otros lugares del mundo, hambre en los extramuros de las grandes ciudades, de las villas miserias, hambres en diferentes lugares. ¿Qué son? Dolores de parto. Terremotos. Terremoto aquí, terremoto allá. La tierra tembló en tal lugar. Tantos grados en la escala de Richter, tantos grados en la escala de Mercalli. La tierra está temblando más que nunca.
se ha incrementado más son los dolores de parto. Amén. Dolores de la mujer encinta. Todo eso constituye principio de dolores. Pero tiene que venir la continuación al principio de los dolores. Y es lo que nos habla el verso 9. El verso 9 al verso 12 de Mateo 24. Entonces dice, os entregarán la tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dolores de parto. Entregarán a los cristianos a tribulación. Ah, hermano, eso no está ocurriendo. Ocurre en el aspecto espiritual. Porque de un modo u otro los medios de comunicación cristianos son perseguidos. Son entregados a tribulación. Porque siempre hay una mano negra, espiritual, demoníaca, que va creando los problemas. Hay tribulación. También ocurre que en muchos lugares, colegios, por el hecho de que son creyentes, cristianos, son expulsados o no son admitidos. Y vemos esa realidad. En el mundo, en el Perú, en Colombia, en Rusia, en el Medio Oriente, muchos creyentes están siendo entregados a tribulación y es más, están siendo asesinados. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hace algún tiempo atrás, Julio César Ruibal fue asesinado. Dolores de parto. Amén. Un siervo de Dios fue asesinado, como muchos que van a ser asesinados. Cuando escuchen hablar de siervos de Dios asesinados, simplemente digan, dolores de parto. Jesús está viniendo para mí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Dolores de parto. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto también es dolores de parto. Cristiano, les crujen los dientes, les castañean los dientes a algunos. Van a llegar días en que van a escuchar que eres cristiano y te van a aborrecer. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Por el simple hecho de predicar de Jesús vas a ser aborrecido. ¿Y eso qué es? Dolores de parto. Y esto está ocurriendo ahora también. Amén. Dolores de parto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Persecución que se está dando ahora en otros países y muchos que no están bien cimentados por el corazón endurecido tropiezan y entregan. Fulanito es cristiano, sutanita también es cristiana. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El odio entre creyentes, el odio entre cristianos es otra señal, otra clara señal de los dolores de parto, dentro de la gran señal de la mujer con los dolores de parto. Amén. Ay, no lo puedo ver, ese hermano, lo odio. Dolores de parto, no lo puedo perdonar. Perdona. Pero al poco rato lo odio. Unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es? Dolores de parto. El verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esta es una realidad. La acción del misterio de la iniquidad. Falsos voceros de Dios que no utilizan la palabra de Dios, sino que están allí con orientalismos, hinduismos y todas las barbaridades que se dan. Y siguen las tradiciones de los hombres en vez de seguir palabra de Dios. Palabra pura de Dios. Y esto es real. Y esto es justamente lo que se vive y lo que se está dando en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. He ahí esta palabra. Muchos. Vemos a Jim Jones en la Guyana, vemos al Gurú Maharaji, vemos al Bhaktivedanta de los Hare Krishna, y vemos tantos otros que vienen, el Dalai Lama, y tantos otros que están llegando a Occidente. Y las personas están asimilando todo eso, todo lo terrible que viene del Oriente. Y también del mismo modo el cristianismo es torcido a través de todo esto. Ahora la gente busca manifestaciones corporales. Busca las manifestaciones corporales, los shows, y no busca la santidad del alma. Lo vemos también. Manifestaciones corporales en que la gente misma por emociones, por engaño, por hipocresía, se abandona, se deja caer. Esto no niego de que el Espíritu Santo de Dios opera, pero la gente solamente busca eso, shows, espectáculos, cuerpo, buscando simplemente la manifestación del cuerpo. ¿Y dónde está el alma? El fin de nuestra fe, recuérdalo, es lo que dice la palabra, es la salvación de nuestras almas. Amén. De nada te sirve que te tires al piso y que digas, el Señor me ha tocado, si sigues con la podredumbre, con el pecado del alma. Amén. Es necesario que veas esto. Muchos falsos profetas se levantan y están engañando a muchos. ¿Por qué? Porque les gusta el show. No les gusta que se les hable de palabra de santidad. Alabanza. Nada de predicación pura de la palabra de Dios en santidad. Todo show, todo cuerpo, y nada de la búsqueda de la santidad. Nada de la santidad en el alma. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una hueste de demonios, terrible, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, que están viendo dónde hay carne, y el ser humano está proveyendo para la carne, pero a raudales. Y por eso hay una multiplicación de la maldad. La maldad del hombre está íntimamente ligada a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, tal cual como está manifestado en Efesios 6, verso 12. Huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Así como se multiplica la maldad propia del hombre, se multiplica la acción de los espíritus inmundos de maldad en las regiones espirituales, en las regiones celestes del hombre, del ser humano, sea este creyente o inconverso. Hay muchos creyentes que actúan peor que inconversos. Y no por el hecho de que se autodenominen cristianos van a ser arrebatados, eso les aseguro. El nombre de cristiano no te da la salvación. La vida plena en santidad te da la salvación. La vida plena en Cristo Jesús te da la salvación. Amén. Es necesario que comprendas esto. Es palabra del Señor. Mas el que persevere hasta el fin, dice el verso 13, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. ¿El fin de qué? Jesús habló de principio de dolores de parto. Aquí está hablando ya del fin de los dolores de parto. Cuando habló de guerras y rumores de guerra, dijo, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin de los dolores de parto. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo? ¿Por qué se caracteriza el fin de los dolores de parto? Perseverancia. Amén.
En muchos creyentes, perseverancia en la santidad, cambio en el carácter, cambio en la forma de ser, cambio en su vida mundana, en una vida santa y pura delante del Señor. Perseverancia en la santidad. Amén. Pero hay otra cosa, es el verso 14, el fin de los dolores de parto. Cuando ya se acerca el fin de los dolores de parto, se manifiesta el verso 14, que es algo que estamos viviendo hoy en día. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta es la realidad. El fin de los dolores de parto los estamos empezando a vivir ahora en todo el mundo, porque en todas las naciones del mundo se está induciendo la predicación del evangelio del reino utilizando los medios de comunicación. Por eso tenemos la reunión ahora, del 1 al 4 de noviembre, COICOM, en que todos te predicamos el evangelio del reino a través de prensa escrita, radio y televisión de todas las naciones de Iberoamérica, de algunas naciones anglosajonas. Nos vamos a reunir en Santa Cruz para poder ponernos de acuerdo y poder llevar adelante esta gran comisión del final de los dolores de parto. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin de los dolores de parto. El fin de los dolores de parto. Apocalipsis 12, verso 2. Y estando encinta, la mujer clamaba con dolores de parto. El pueblo de Israel clama, está clamando, llora, gime, no se da cuenta ni por qué, pero está viviendo dolores de parto. Amén. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando se da el alumbramiento es porque se dio fin a los dolores de parto. Amén. Cuando termina los dolores de parto es el alumbramiento. Y esto es lo que ha de ocurrir. Lo que está ocurriendo. El pueblo de Israel está angustiado, vive en angustia. Hablemos de Israel. En la angustia del alumbramiento. Está por alumbrar. Hay angustia en la nación. Viven en zozobra, viven a salto de mata. Toda la aviación israelí siempre tiene un piloto adentro y se van turnando las 24 horas del día. Porque desde cualquier parte tardan solamente minutos en llegar a Israel y podían borrarlo del mapa. Pero Dios los protege. Porque Dios cuida de su pueblo. Su pueblo todavía, como hemos dicho, tiene que sufrir la angustia de Jacob. La angustia terrible durante 42 meses, 3 años y medio, en los días del anticristo, en los días de la bestia manifestada como tal, gobernando el planeta, gobernando al mundo. Y él ha de perseguir peor que Hitler al pueblo judío. Y por supuesto también ha de perseguir a los cristianos que se hayan quedado y que no hayan participado del alumbramiento. Porque esa es la palabra. En el verso 5 de Apocalipsis 12 nos dice, y la mujer, ella, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ella dio a luz un hijo varón. Alguno puede decir Jesús, pero de ese hijo varón Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. La promesa es que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y es la promesa dada a Jesús y la promesa dada a la iglesia. La promesa dada a Jesús está claramente escrita en Apocalipsis 19, verso 15. Cuando nos dice respecto de Jesús, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él las regirá a las naciones con vara de hierro. Pero aquí está hablando de Jesús, hermano. Apocalipsis 19, verso 11 en adelante nos habla de la manifestación corpórea en cuerpo glorificado de Jesús, montado sobre un caballo blanco. Y su nombre es fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Sí, él ha de regir con vara de hierro a las naciones. Pero también la iglesia tiene la promesa. Apocalipsis, capítulo 2, verso 23 y 27. Apocalipsis 2, verso 26 y 27. Dice la Escritura: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Amén. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice el verso 26, lee. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de los dolores de parto. Amén. Luego que viene el alumbramiento, el cumplimiento de la promesa. Apocalipsis 12, verso 5 nos habla en forma clara. Cuando termine los dolores de parto, cuando se haya predicado el evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, por radio y televisión, vía satélite, en aquel interín muchos siervos y siervas de Dios sean asesinados, muchos sean entregados a tribulación, sean aborrecidos de todas las gentes, multiplicándose cada día más la maldad, entregándose unos a otros, el amor enfriándose. Dice la Escritura: cuando se dé el fin de los dolores de parto, la mujer ha de dar a luz un hijo varón, que ha de regir con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús de Nazaret fue arrebatado. Amén. La Escritura en Hechos de los Apóstoles nos dice claramente de qué forma fue arrebatado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 7 al 10, nos dice lo que Jesús habló. No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora estamos en ese propósito. Amén. Llegar hasta lo último de la tierra con el evangelio del reino. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Esto es lo mismo, así como Jesús fue recibido arriba en gloria, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia ha de ser arrebatada. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 18. El arrebatamiento viene inmediatamente del fin de los dolores de parto. Amén. Es la gran señal de la mujer con los dolores de parto. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Vamos a estar delante de su trono.
en la presencia del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Y qué ha de ocurrir aquí en la tierra con la mujer, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel? ¿Qué ha de pasar? Ha de ser perseguido. Apocalipsis 12, verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué huyó? Porque la van a perseguir. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Considerando los años lunares del calendario hebreo de 360 días, 1260 días hacen exactamente 3 años y medio. Amén. 3 años y medio. 42 meses proféticos. 3 años proféticos y medio. Cada año de 360 días conforme al calendario lunar, no al calendario solar. Esto es lo que ha de ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento. Para aquellas personas que estuvieron en la vigilia, cuando la mujer, el pueblo de Israel, huye al desierto, ¿qué ha de ocurrir en las regiones celestes? Apocalipsis 12, verso 7. En adelante. Después del fin de los dolores de parto, después del alumbramiento, después del arrebatamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Hijo varón, después hubo una batalla en el cielo. No es en la tierra, es en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni cayó ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Inmediatamente después del arrebatamiento, ya, como no ha de haber el cuerpo de Cristo que detiene en forma clara la manifestación, la consumación del misterio de la iniquidad, el anticristo se ha de manifestar como gobernante del mundo. ¿Se dan cuenta? Y es más, Satanás y sus ángeles ya no van a tener lugar en las regiones celestes. Ya no va a haber lugar para ellos en las regiones celestes, en las regiones espirituales donde ahora se mueven. Van a ser arrojados del cielo a la tierra. Van a ser arrojados de las regiones espirituales a las regiones terrestres. Y van a estar aquí sobre la faz de la tierra ángeles caídos, ángeles demoníacos, que han sido creados con mayor potencia y con mayor poder que el ser humano. El ser humano ha sido hecho un poco menor a los ángeles. Estos ángeles Jesús los tipificó como serpientes y como escorpiones y como toda fuerza del enemigo. Estos ángeles tienen una apariencia de animales horribles y horripilantes. La quinta trompeta nos habla de langostas. Langostas que tienen cara humana y cabello de mujer, y tienen coraza, y tienen colas como de escorpiones, y tienen aguijón en las colas, y tienen el poder para herir a los hombres por 5 meses y no puedan morir, y reciben un tormento horrible. Los hombres van a tratar de morir, pero no van a poder hacerlo, porque la muerte, el espíritu de muerte que separa el alma y el espíritu del cuerpo al momento de la muerte, ha de huir ante la presencia horrenda y poderosa de estos ángeles que vienen del abismo, que hoy en día están prisioneros, pero inmediatamente después del arrebatamiento, y que Satanás y sus ángeles caigan del cielo a la tierra, y el lugar que bíblicamente se conoce como prisión de ángeles caídos, prisión de demonios, van a salir langostas y van a oscurecer la tierra, y van a subir en sus alas al rey del abismo, el ángel del abismo, Abadón, Apolión, el destructor. Esa es la bestia, un demonio horrendo que se mete en el gobernante, y la Escritura nos habla en forma clara al respecto. Que el anticristo en Apocalipsis 13, en el verso 7, ha de recibir autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Autoridad mundial. Amados hermanos, vivimos días austeros.
Estamos al fin de los dolores de parto. Debemos buscar de nuestra sociedad. No es necesario buscar las manifestaciones corporales, porque el cuerpo es polvo y al polvo ha de volver, y al fin y al cabo el cuerpo ha de ser transformado en un cuerpo glorificado. Amén. Lo que importa es el alma. ¿Cuánta carne espiritual llevas en el alma? Pensamientos sucios, pensamientos malignos, sentimientos malignos, actitudes malignas. Es necesario que veas esto. Amén. La santificación de tu alma. Porque si tu alma está santa, tu cuerpo ha de vestir con pudor. Amén. Si tu alma está santa, no vas a entregar tu cuerpo a fornicación. Si tu alma está santa, de tu boca no ha de salir mentira, ni engaño, ni calumnia. Amén. Es necesario buscar la santidad del alma. Amén. Libro del Verbo, hoy precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Cuando el reunirá en las nubes con él, decirle a él, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Los dispersos de Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pastor de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Si bien tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, peces, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la vez y el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.